Usted se encuentra en el Valle de Supe, en Perú, a 30 kilómetros de la costa del Pacífico. El año es 2600 a.C. A su alrededor, pirámides de piedra se elevan desde el suelo del desierto. Estas no son las famosas pirámides de Egipto. Son más antiguas, construidas por personas cuyos nombres nunca sabrá. La civilización de Norte Chico, centrada en Caral, construyó estos monumentos. Lo hicieron sin cerámica, sin ruedas y sin un lenguaje escrito reconocible. Lo que sí tenían, sin embargo, era agua. Los ingenieros de Caral comprendían algo fundamental sobre la supervivencia en uno de los lugares más secos de la Tierra. Desarrollaron un intrincado sistema de canales de riego. Estos redirigían el agua del río Supe. Así transformaron la tierra árida en zonas agrícolas, capaces de mantener a miles de personas. Hoy en día, se pueden rastrear los restos de estos canales. Son líneas geométricas talladas en el desierto. Hablan de una precisión matemática que apenas comenzamos a apreciar. Los ciudadanos de Caral no solo cavaban zanjas, calculaban ángulos de gradiente, presión del agua y caudales estacionales. Hacían todo esto sin ninguna de las herramientas de medición que usted da por sentadas. Sus cultivos principales eran calabazas, frijoles y algodón, especialmente algodón. La gente de Caral no tejía algodón principalmente para vestirse en este clima cálido, sino para fabricar redes de pesca. El Océano Pacífico, rico en anchoas y sardinas, proporcionó la proteína necesaria. Esto permitió a esta civilización prosperar. Lo hicieron sin desarrollar la agricultura de cereales como el trigo o el maíz. Aquí se observa una sociedad que eligió un camino completamente diferente. La asociación entre los campos de algodón irrigados y la pesca oceánica creó un excedente de alimentos. Este excedente fue lo suficientemente estable como para liberar a miles de trabajadores para proyectos de construcción. Los complejos residenciales de Caral revelan una sociedad sorprendentemente igualitaria. A diferencia de civilizaciones posteriores con sus distritos palaciegos y barrios marginales, las viviendas aquí muestran una calidad de construcción relativamente uniforme. Los arqueólogos no han encontrado muros defensivos, ni armas de guerra, ni evidencia de conflictos violentos en los entierros. En cambio, se encuentran instrumentos musicales. Hay 32 flautas hechas de huesos de pelícano y cóndor. Fueron talladas con cuidado y aún pueden producir sonido después de 4500 años. La gente que construyó estas pirámides aparentemente pasaba sus tardes haciendo música. Lo notable es lo que falta. Aquí no hay fragmentos de cerámica esparcidos por el suelo. Esto se debe a que la gente de Norte Chico no usó cerámica durante otros 1000 años. Guardaban sus bienes en calabazas y cestas tejidas. No se han descubierto jeroglíficos ni tablillas cuneiformes. No dejaron ningún sistema de escritura que podamos detectar. Sin embargo, organizaron fuerzas laborales lo suficientemente grandes. Estas movieron 150.000 metros cúbicos de piedra solo para la pirámide mayor. ¿Cómo se coordinan miles de trabajadores en múltiples sitios de construcción? Esto se logra sin registros escritos, sin fuerza coercitiva aparente. Lo hicieron sin la base tecnológica que poseían otras civilizaciones tempranas. La respuesta radica en parte en esos quipus. Estos eran dispositivos de cuerdas anudadas que los incas posteriores usarían para la contabilidad y el registro. Análisis recientes sugieren que la gente de Norte Chico desarrolló una versión temprana de este sistema, aunque estaba hecho de algodón en lugar de lana. La posición, el tamaño y la relación de cada nudo con otros nudos codificaban información.
Su comprensión de la alfabetización podría necesitar un ajuste. Considere que estos no eran palabras, eran almacenamiento de datos tridimensional, más parecido a las primeras computadoras que a los libros. Un lector experto de quipus podía extraer información compleja. Esto incluía tributos, obligaciones laborales y observaciones astronómicas. Todo esto, de lo que le parece a usted un mero trabajo decorativo de nudos. Hacia 1800 a.C., Caral fue abandonado. La gente no desapareció en alguna catástrofe dramática, simplemente se fue, poco a poco, a lo largo de las generaciones. Los canales se llenaron de sedimentos. Las pirámides quedaron a merced de los vientos del desierto. Cualquier sistema de conocimiento que hubieran desarrollado se fue con ellos. Cuando los españoles llegaron a Perú, 3000 años después, encontraron el imperio inca. Este tenía su magnífica mampostería y una intrincada organización social. Los españoles nunca supieron que los incas eran solo la iteración más reciente de la civilización andina. Su sistema de quipus tenía predecesores que se remontaban al tercer milenio antes de Cristo. Las primeras ciudades americanas habían surgido y caído. Esto ocurrió mientras Europa aún estaba en la Edad de Piedra. ¿Pero por qué se fueron? ¿Qué pasó con el conocimiento hidráulico que los había sostenido durante 800 años? El examen del abandono de Caral revela algo que quizás no espere. No fue la guerra, la peste o una catástrofe ambiental repentina. En cambio, fue un desastre a cámara lenta. Se desarrolló a lo largo de varias generaciones. Fue el tipo de crisis invisible hasta que resulta irreversible. El río Supe, que había sido el sustento de la civilización de Norte Chico, comenzó a cambiar su curso. Una serie de eventos severos de El Niño, alrededor de 1900 a.C., trajo inundaciones. Estas destruyeron la infraestructura de los canales. Después vinieron sequías prolongadas que hicieron que la reconstrucción pareciera inútil. Se puede ver la evidencia en el registro arqueológico. Hubo intentos de reparación en las últimas fases de la ocupación de Caral. También se realizaron extensiones de canales río arriba. Se hicieron esfuerzos desesperados por mantener el flujo de agua a las zonas agrícolas. Pero la tecnología que había funcionado durante 800 años no pudo adaptarse con la suficiente rapidez a la cambiante hidrología. A diferencia de civilizaciones con registros escritos, Norte Chico no pudo acumular observaciones ambientales detalladas. Tampoco pudo transmitirlas a suficientes generaciones. Esto les impidió reconocer los patrones climáticos a largo plazo que enfrentaban. Cada generación de ingenieros tuvo que volver a aprender lecciones que sus bisabuelos ya conocían. La población no colapsó, se dispersó. Familias y comunidades migraron a valles fluviales más al norte y al sur. Llevaron consigo el conocimiento de la irrigación y la arquitectura monumental. También conservaron ese curioso sistema de registro de cuerdas anudadas. En el Valle de Casma, en la región de Fortaleza, surgieron nuevos centros. Estos tenían estilos arquitectónicos y principios organizativos similares. La civilización no terminó, se fragmentó y se transformó. Pero la propia Caral, la primera ciudad de las Américas, se convirtió en un pueblo fantasma. El viento silbaba a través de sus plazas vacías. La arena enterró lentamente la evidencia de ingeniería hidráulica avanzada. Lo particularmente frustrante para usted, como observador moderno, es lo poco que sabemos sobre los logros intelectuales que se perdieron. La gente de Norte Chico claramente tenía conocimientos matemáticos sofisticados. No se pueden construir pirámides con alineaciones astronómicas precisas sin ellos. Entendían la química agrícola
lo suficientemente bien. Sabían qué cultivos prosperarían en sus campos irrigados. También conocían qué combinaciones mantendrían la fertilidad del suelo. Habían desarrollado complejas tecnologías sociales. Estas servían para organizar la mano de obra y distribuir recursos. Lo hacían en una civilización de quizás 20.000 personas. Sin embargo, como no dejaron registros escritos en un formato de fácil lectura, sus conocimientos específicos se desvanecieron. Considere las implicaciones. Un milenio entero de conocimiento de ingeniería acumulado, borrado. Las culturas posteriores de Perú tendrían que redescubrir muchos de estos principios de forma independiente. Cuando la civilización Moche surgió a lo largo de la costa norte, alrededor del año 100 después de Cristo, construyeron impresionantes sistemas de riego. Pero, ¿estaban redescubriendo técnicas de Norte Chico? ¿O las estaban desarrollando de nuevo? Usted no puede saberlo. Los mecanismos de transferencia de conocimiento que conectaron estas sociedades permanecen opacos a la investigación arqueológica. Los quipus plantean un misterio particularmente tentador. Los quipus incas que sobreviven son lo suficientemente complejos. Todavía no se pueden decodificar por completo. Esto es a pesar de saber que registraban desde datos censales hasta narrativas históricas. Los quipus de algodón anteriores del período de Norte Chico son aún más enigmáticos. Algunos investigadores creen que codificaban no solo datos numéricos, sino también información lingüística. Era un sistema de escritura tridimensional. Era más sofisticado que cualquier otro en el antiguo mundo. Otros argumentan que eran puramente dispositivos mnemotécnicos. Solo eran útiles para las personas que ya sabían qué información contenían. De cualquier manera, cuando murió la última persona que podía leer los antiguos quipus de Caral, una biblioteca entera de conocimiento murió con ella. Usted se pregunta sobre los últimos ingenieros de Caral. ¿Sabían que eran el final de algo? Cuando el viejo maestro irrigador entrenó a su aprendiz en la construcción de canales, ¿sospechó que este conocimiento pronto sería inútil? ¿Sabía que el río había cambiado más allá de su capacidad de adaptación? ¿O creyeron, como suele hacer la gente, que las cosas continuarían como siempre? ¿Pensaron que la crisis pasaría y los canales volverían a fluir? Aquí hay un tipo de pérdida peculiar. Las civilizaciones con escritura no la experimentan de forma tan completa. Cuando Roma cayó, sus libros sobrevivieron. Fueron copiados por monjes y preservados en bibliotecas. Eventualmente, fueron redescubiertos y estudiados. Cuando Caral cayó, su conocimiento se evaporó. La gente sobrevivió. Sus descendientes todavía están aquí. Pero los conocimientos específicos que se habían acumulado con tanto esfuerzo durante 800 años de ingeniería hidráulica simplemente dejaron de existir. ¿Qué más sabían que usted ha olvidado? Las implicaciones más amplias del borrado de Caral de la conciencia histórica van mucho más allá de una ciudad perdida. Durante casi 4.000 años, permaneció enterrada bajo la arena peruana. Su existencia era desconocida para todos, excepto para los agricultores locales. Ellos ocasionalmente notaban extraños montículos en el paisaje. Cuando los arqueólogos finalmente comenzaron a excavar Caral sistemáticamente en la década de 1990, revolucionó nuestra comprensión de cómo emergen las civilizaciones. La civilización Norte Chico forzó una revisión completa de las teorías sobre lo necesario para el desarrollo de sociedades complejas. El modelo tradicional, enseñado en la escuela, afirmaba que la civilización requería agricultura. Esta era específicamente una agricultura de granos. Creaba excedentes almacenables que permitían la especialización.
la jerarquía social y la arquitectura monumental. La gente de Norte Chico demostró que este modelo era demasiado estrecho. Ellos construyeron ciudades sin trigo, arroz o maíz. Estos eran los granos básicos que impulsaron las civilizaciones de Egipto, Mesopotamia, China y el Valle del Indo. En su lugar, crearon una economía basada en el algodón, la pesca y el comercio. El paradigma que se pensaba universal resultó ser meramente común. Esta revelación plantea preguntas incómodas. ¿Cuántas otras civilizaciones podrían haberse desarrollado por caminos no estándar? ¿Cuántas fueron posteriormente olvidadas porque no encajaban en los patrones esperados? ¿Cuántos sitios arqueológicos se han pasado por alto? Esto ocurrió porque carecían de cerámica, escritura, fortificaciones u otros marcadores. Estos marcadores se asocian habitualmente con la civilización. La cultura Norte Chico permaneció invisible para los estudios académicos durante mucho tiempo. Esto se debió en parte a que los investigadores no buscaban ciudades sin cerámica. Además, no las buscaban en un desierto sin potencial agrícola obvio. Los instrumentos musicales encontrados en Caral sugieren otra dimensión de pérdida. Son los logros culturales y artísticos que no dejaron un registro permanente. Esas flautas de hueso aún pueden producir sonido. Sin embargo, nunca se sabrá qué melodías se tocaron en ellas. La gente de Norte Chico desarrolló tradiciones musicales tan complejas como su arquitectura. Tenían poemas épicos, memorizados y recitados en reuniones públicas que registraran su historia y visión del mundo. Se sabe por otras culturas orales que la literatura sofisticada puede existir sin escritura. La Ilíada y la Odisea fueron composiciones orales antes de ser escritas. Los navegantes polinesios memorizaron vastos cuerpos de conocimiento. Este conocimiento incluía corrientes oceánicas, posiciones estelares y ubicaciones de islas. Rivalizaba con cualquier manual náutico escrito. ¿Qué logros comparables podrían haber existido en Caral? La naturaleza igualitaria de la sociedad norte. Norte Chico presenta otro enigma. La mayoría de las civilizaciones tempranas desarrollaron jerarquías sociales pronunciadas. Estas incluían cultos a los gobernantes y tumbas monumentales para las élites. También había una clara segregación residencial por clase. Caral muestra mucho menos de esto. Sí, probablemente hubo líderes y organizadores. No se coordina la construcción de pirámides sin ellos. Sin embargo, la evidencia arqueológica sugiere una sociedad que distribuyó recursos y estatus más equitativamente. Esto fue diferente a las civilizaciones contemporáneas en otros lugares. Esto no era comunismo primitivo ni una utopía prehistórica. Era una sociedad compleja y funcional. Aparentemente, se organizó de manera diferente a los modelos conocidos. Y luego se desvaneció de la memoria. Solo sobrevivió en rastros que se tardó 4 milenios en reconocer e interpretar. Los cronistas españoles documentaron la historia inca en el siglo XVI. Ellos escucharon historias sobre pueblos antiguos. Sin embargo, estas tradiciones orales se remontaban solo a siglos, no a milenios. La conexión entre los incas y la cultura Norte Chico se rompió. Esto dejó al imperio posterior inconsciente de sus raíces más profundas. Imagine si la civilización europea hubiera olvidado la antigua Grecia y Roma. Imagine si el Renacimiento hubiera ocurrido sin ningún conocimiento. Esto significaría que la antigüedad clásica había existido. Eso es análogo a lo que sucedió en los Andes. Vivimos en un mundo donde Caral ha sido redescubierta. Ahora se puede visitar el sitio y caminar entre las pirámides.
Los investigadores reconstruyen minuciosamente la historia de la primera civilización de las Américas. Pero también vivimos en un mundo donde innumerables otras carales probablemente permanecen sin descubrir. Nuestras suposiciones sobre cómo se ve la civilización podrían hacer que pasemos por alto evidencia. Esta es la evidencia de sociedades complejas que se organizaron de maneras desconocidas. La gente de Norte Chico resolvió el problema fundamental de la cooperación humana. Lograron la organización a gran escala sin muchas de las herramientas y tecnologías. Estas son las que consideramos esenciales. Dejaron monumentos que sobrevivieron a su memoria. También dejaron música que ha enmudecido. Además, el conocimiento se disolvió de nuevo en la tierra. Lo que más impacta, al estar en las ruinas de Caral, es la fragilidad del logro humano. Esta fue una civilización que duró más tiempo que la existencia de los Estados Unidos. Resolvió inmensos desafíos de ingeniería. Creó belleza y orden en un ambiente hostil. Y sin embargo, pudo ser olvidada tan completamente. Cuando los arqueólogos propusieron por primera vez que estos montículos eran ciudades antiguas, la idea fue recibida con escepticismo. ¿Cuántos otros logros humanos han desaparecido no solo del mundo físico, sino de la memoria misma? ¿Cuánta ingeniosidad se ha perdido? ¿Cuántas soluciones a problemas que aún enfrentamos se han perdido? Esto ocurrió simplemente porque la constelación específica de tecnologías y estructuras sociales no estaba presente. Estas eran necesarias para preservarlas a través de los milenios. La gente de Norte Chico no era primitiva. Eran sofisticados, creativos y exitosos. Simplemente no dejaron el tipo de rastros que lleguen a nuestros libros de historia. Al final, esa podría ser la lección más sobria que ofrece Caral. Olvidar es más fácil que recordar. El conocimiento es más frágil que la piedra. Sociedades avanzadas enteras pueden ser borradas de la historia. Esperan en silencio que alguien note lo que se perdió. Usted llega a la isla de Pascua en 1722. Va a bordo del barco holandés comandado por Jacob Roggeveen. La vista ante usted no tiene sentido. En esta minúscula y aislada porción de tierra, en el sureste del Océano Pacífico, se encuentran cabezas de piedra masivas. Este es uno de los lugares habitados más remotos de la Tierra. Las cabezas pesan hasta 80 toneladas. Fueron transportadas de alguna manera desde una cantera volcánica. Luego, las erigieron sobre plataformas de piedra alrededor del perímetro de la isla. Las casi 1000 estatuas Moai miran hacia el interior. Dan la espalda al mar, sus cuencas oculares están vacías, pero su presencia es abrumadora. Lo que aún no se da cuenta es que ha llegado cerca del final de algo. La civilización capaz de crear estos monumentos ya está en colapso. En unas pocas generaciones, incluso los propios habitantes olvidarán cómo sus ancestros lograron estas hazañas. La gente Rapa Nui que se encuentra en 1722 vive en medio de ruinas que ya no pueden explicar completamente. Le cuentan historias sobre los Moai. Hablan de clanes rivales y ancestros poderosos. Pero el sistema que organizaba la talla y el transporte de estatuas ya se ha desmoronado. En la cantera de Rano Raraku se encuentran casi 400 Moai. Están en varias etapas de finalización, abandonados. Es como si los trabajadores simplemente se hubieran detenido a mitad del proyecto y nunca hubieran regresado. Algunos todavía están unidos a la roca madre, con sus espaldas sin terminar. Otros yacen a lo largo de caminos antiguos, aparentemente caídos durante el transporte. Los más inquietantes son aquellos que se encuentran completos en la cantera, esperando un viaje que nunca sucederá. Lo que se presencia es la secuela de una catástrofe ecológica y social. Sin embargo,
aún no se tiene el conocimiento para reconocerla. La isla está casi sin árboles, cubierta en su lugar con hierba y pequeños arbustos. El suelo muestra signos de erosión, con rocas que sobresalen de las laderas. La población que se encuentra asciende quizás a 2 o 3 mil personas. Viven en pequeños asentamientos. Sus estructuras más grandes son casas de piedras simples y gallineros. Poseen canoas, pero solo pequeñas. Están hechas de madera flotante y tablones cosidos. No hay nada capaz de viajar a otras islas. Están, en efecto, atrapados en su isla. Son incapaces de partir y es poco probable que reciban visitantes. Esto se debe al aislamiento extremo de la isla. La tierra habitada más cercana es la isla Pitcairn, a más de 2.000 kilómetros al oeste. Pero lo más fascinante que se encuentra, aunque no se apreciará completamente en ese momento, es algo llamado rongorongo. Algunos isleños poseen tabletas de madera cubiertas con intrincados glifos. Estos son figuras humanas estilizadas, pájaros, peces, plantas y formas geométricas. Están arreglados en filas ordenadas. Estas tabletas son tratadas con reverencia, guardadas por ciertas familias y exhibidas durante ceremonias. Cuando se pregunta qué significan los símbolos, las respuestas son vagas y contradictorias. Algunas personas afirman que representan genealogías, otras dicen que contienen cantos religiosos y otras que registran la historia de la isla. Crucialmente, nadie puede leerlas ya. Las tabletas son objetos sagrados. Sin embargo, el conocimiento de cómo interpretar la escritura se ha perdido. No se da cuenta en 1722, pero se está observando una de las pocas invenciones independientes de la escritura en la historia humana. La mayoría de los sistemas de escritura conocidos descienden o se inspiran en escrituras anteriores. El alfabeto latino que se lee ahora se remonta al griego y al fenicio, y hacia en última instancia a los jeroglíficos egipcios. Pero el rongorongo parece haberse desarrollado de forma independiente en esta isla aislada. Quizás fue tan temprano como el año 1200 de nuestra era. Esto lo convierte en uno de los sistemas de escritura más jóvenes jamás creados. Además, surgió en completo aislamiento de cualquier otra cultura alfabetizada, y está muriendo ante sus ojos. Su significado se desvanece incluso mientras las tabletas físicas sobreviven. Las circunstancias de la pérdida del rongorongo son particularmente trágicas porque están bien documentadas. Cuando los españoles visitaron la isla de Pascua en 1770, encontraron una sociedad aún funcional, con lo que parecía ser una clase alfabetizada. Los isleños firmaron el documento de anexión español con símbolos. Estos parecían glifos rongorongo. Esto sugería que al menos algunas personas aún podían escribir en el sistema. Pero para 1864, el misionero francés Eugène Ayrault llegó. Su objetivo era convertir a la población al cristianismo. Él informó haber visto las tabletas usarse como leña. También se transformaban en carretes de pesca. Su propósito original ya había sido olvidado por la mayoría de los isleños. Lo que sucedió en esos 94 años, entre 1770 y 1864, fue catastrófico. Asaltantes de esclavos peruanos atacaron la isla en 1862. Secuestraron aproximadamente a 1.500 personas. Esta era aproximadamente la mitad de la población. Ellos fueron llevados a trabajar en minas de guano y plantaciones. Entre los capturados estaban el rey, el heredero al trono, y la mayor parte de la clase erudita que podía leer rongorongo. Algunos fueron finalmente repatriados, pero trajeron consigo la viruela, que asoló a la población ya diezmada.
Para 1877, solo 111 personas, Rapa Nui, permanecían vivas en la isla. La continuidad cultural necesaria para mantener el conocimiento del sistema de escritura se rompió. Cuando los académicos finalmente reconocieron la importancia del rongorongo, comenzaron a intentar recolectar y preservar las tabletas a fines del siglo XIX. Descubrieron que quizás solo sobrevivieron 2 docenas de tabletas. Estaban dispersas en museos y colecciones privadas de todo el mundo, y nadie podía leerlas. Las pocas personas mayores Rapa Nui que afirmaban recordar algo sobre la escritura proporcionaron información contradictoria. Esto fue probablemente porque intentaban complacer a los investigadores. No fue porque realmente recordaran. El idioma Rapa Nui en sí sobrevivió. Sin embargo, la clave para desentrañar el significado de los glifos se perdió. Usted se encuentra ante una de las crueles ironías de la historia. Un sistema de escritura fue inventado para preservar el conocimiento a través de generaciones. En cambio, se convirtió en un símbolo de lo completamente que el conocimiento puede perderse. ¿Qué decían realmente las tabletas rongorongo? Los intentos de descifrar el rongorongo durante el último siglo revelan una profunda dificultad. Es muy difícil comprender un sistema de escritura cuando se ha perdido la tradición de lectura. Además, se han perdido los textos bilingües que podrían servir como una piedra roseta. A diferencia de los jeroglíficos egipcios, el rongorongo se encuentra solo. Esos jeroglíficos fueron descifrados gracias a una inscripción trilingüe en la piedra roseta. El lineal B también pudo entenderse por su relación con el griego antiguo. Está escrito en un idioma conocido. El Rapa Nui moderno está bien documentado. Sin embargo, los significados de los símbolos siguen siendo opacos. Lo que se sabe sobre el rongorongo es intrigante. La escritura sigue un patrón llamado bustrofedón inverso. Esto significa que cada línea rota 180 grados con respecto a la línea anterior. Se lee la primera línea de izquierda a derecha. Luego, se gira la tablilla al revés y se lee la segunda línea también de izquierda a derecha. Desde la perspectiva de la primera línea, esto es de derecha a izquierda. Después, se voltea de nuevo para la tercera línea, y así sucesivamente. Esto sugiere un sistema de escritura diseñado para ser leído de forma continua. Quizás se cantaba o recitaba. La rotación física de la tablilla marcaba las transiciones en el texto. El análisis estadístico de los glifos revela patrones consistentes con el lenguaje natural. Algunos símbolos aparecen con más frecuencia que otros. Algunos se agrupan en combinaciones reconocibles. La distribución sigue patrones esperados de una escritura fonética o logográfica. Hay aproximadamente entre 600 y 800 glifos distintos. Esto sugiere un sistema mixto. Son demasiados para un alfabeto puramente fonético. Son muy pocos para una escritura puramente ideográfica, como la china. Lo más probable es que el rongorongo combinara símbolos fonéticos con logogramas y determinativos. Era similar a los jeroglíficos egipcios o a los glifos mayas. Algunos glifos son claramente pictográficos. Se pueden reconocer humanos estilizados, pájaros, peces y plantas. Pero la relación entre la imagen y el significado no es sencilla. ¿Significa un glifo de pez la palabra pez? ¿Representa quizás un sonido o simboliza un dios asociado con el océano? Sin lectores nativos que confirmen las interpretaciones, solo quedan conjeturas bien fundamentadas. Algunos investigadores han propuesto desciframientos parciales. Afirman haber identificado información calendárica, genealogías o cánticos religiosos. Sin embargo,
Ninguna de estas propuestas ha logrado una aceptación generalizada entre los estudiosos. La tragedia se agrava por lo que se perdió antes de que alguien pensara en preservarlo. Cuando los misioneros cristianos convirtieron a la población Rapa Nui en los años de 1860 y 1870, fomentaron activamente la destrucción de las tablillas Rongorongo. Las consideraban artefactos paganos. Las tablillas fueron quemadas, enterradas o arrojadas al mar. El padre Hippolyte Roussel, uno de los misioneros, admitió más tarde haber ordenado la destrucción de numerosas tablillas. Él creía que eran objetos religiosos que obstaculizarían la conversión de los isleños al cristianismo. Cuando los estudiosos reconocieron la importancia histórica del Rongorongo, la destrucción sistemática ya había reducido las tablillas. De lo que pudieron ser cientos, quedaron solo unas pocas docenas que lograron sobrevivir. La construcción física de las tablillas revela algo sobre la sociedad Rapa Nui. Están talladas en madera de toromiro. Este es un árbol endémico de la isla de Pascua, ahora extinto en la naturaleza. El tallado requería una habilidad considerable. Los glifos son pequeños, precisos y uniformes. Esto sugiere escribas especializados que se formaron exhaustivamente en el oficio. Las tablillas varían desde pequeñas piezas portátiles hasta grandes tablas. Estas últimas habrían requerido un manejo especial. No era una escritura casual grabada en corteza. Era un proceso formal y laborioso. Representaba una inversión significativa de tiempo y recursos. Algunas tablillas muestran evidencia de reutilización. Glifos anteriores fueron raspados y se tallaron nuevos encima. Esto sugiere que la madera virgen de toromiro escaseó en algún momento. Obligó a los escribas a reciclar las tablillas antiguas. Dado lo que se sabe sobre la deforestación de la isla de Pascua, esto tiene sentido. Para cuando llegaron los europeos, el árbol toromiro ya era raro. Los escribas que tallaron las tablillas posteriores trabajaban en un mundo donde incluso los materiales básicos para la escritura estaban desapareciendo. Literalmente se estaban quedando sin árboles. Con ellos, perdían el soporte físico para preservar el conocimiento acumulado de su cultura. El contenido de las tablillas, según los estudiosos, parece haber incluido cánticos religiosos, genealogías y posiblemente observaciones astronómicas. El pueblo Rapa Nui tenía un complejo sistema calendárico basado en la luna y las estrellas. Algunos investigadores creen que ciertas secuencias del Rongorongo representan cálculos calendáricos. Otros sostienen que las tablillas contienen mitos de creación y procedimientos rituales. La verdad es que simplemente no se sabe. Los símbolos podrían haber explicado cómo se tallaron y transportaron los moai. Podrían haber registrado la historia de la isla, desde su primer asentamiento hasta el colapso ecológico. Podrían haber conservado conocimientos detallados de navegación, agricultura y organización social. Todo esto permanece oculto en glifos ilegibles. Lo que es particularmente frustrante es que estuvimos muy cerca de preservar ese conocimiento. En 1886, William Thompson, pagador del buque de los Estados Unidos Mohican, visitó la isla de Pascua. Allí intentó encontrar a alguien que pudiera leer el Rongorongo. Localizó a un anciano llamado Urevae Iko. Este afirmó recordar algunos de los significados. Thompson le dio una tablilla y le pidió que recitara su contenido. Urevae Iko recitó durante horas, supuestamente traduciendo el texto. Thompson registró cuidadosamente el canto en idioma Rapa Nui. También incluyó sus traducciones al inglés. Durante décadas, esto se consideró un gran avance. Finalmente, se tenía una lectura nativa de un texto Rongorongo.
pero análisis posteriores revelaron la desgarradora verdad. Urevai e Iko probablemente estaba inventándolo. Su canto no corresponde con la estructura de los glifos de la tablilla. Parece que recitaba canciones tradicionales memorizadas mientras fingía leer. Quizás quería ayudar a Thompson, o tal vez sabía que alegar ignorancia decepcionaría al visitante estadounidense. Cualquiera que fuera su motivación, su supuesta traducción llevó a los investigadores por caminos equivocados durante generaciones. La última y mejor oportunidad de aprender a leer el rongorongo se perdió. Debía ser de alguien con memoria viva de la tradición. Sin embargo, resultó ser una fabricación bien intencionada. ¿Cuánto conocimiento sobre su propia historia perdió el pueblo Rapa Nui con la desaparición del rongorongo? La pérdida del rongorongo representa más que la extinción de un sistema de escritura. Significa la ruptura de la capacidad de una cultura para conocerse a sí misma a lo largo del tiempo. Las tradiciones orales Rapa Nui que sobrevivieron hasta el siglo XX contienen leyendas y genealogías. Sin embargo, son fragmentarias y a menudo contradictorias. Sin registros escritos que las anclen, las historias orales se desvían y cambian con cada generación que las cuenta. Los habitantes de la isla de Pascua saben hoy que descienden de polinesios. Estos realizaron un viaje extraordinario para establecerse en una de las islas más aisladas del Pacífico. Esto ocurrió probablemente alrededor del año 1200 después de Cristo. Sin embargo, los detalles específicos sobre quiénes eran, cómo organizaron su sociedad y qué creían sobre el mundo son cada vez más difíciles de recuperar. Aquí se enfrentas a un principio que se aplica a todas las civilizaciones perdidas. El conocimiento existe en múltiples capas. Cuando las capas superiores se eliminan, la base se vuelve mucho más difícil de interpretar. Los monumentos físicos de la isla de Pascua sobreviven. Los Moai todavía están allí, desgastados pero reconocibles. Pero el contexto social e intelectual que les dio significado ha desaparecido en gran medida. La arqueología moderna puede indicar cuándo fueron tallados aproximadamente. También puede explicar cómo fueron transportados. Probablemente esto se hizo balanceándolos con un movimiento de caminata usando cuerdas. Además, puede informar qué tipo de herramientas se utilizaron. Pero el porqué sigue siendo esquivo. ¿Eran representaciones de ancestros que velaban por los vivos? ¿Eran muestras de prestigio de clanes en una sociedad cada vez más competitiva? ¿Eran símbolos religiosos, declaraciones políticas o algo completamente distinto? Las tabletas rongorongo, si pudieran leerse, podrían responder estas preguntas. También podrían desafiar la comprensión actual de la historia de la isla de Pascua. La narrativa dominante que se ha contado es la de una catástrofe ecológica. Los Rapa Nui llegaron a una isla boscosa, talaron los árboles para transportar los Moai, se sobrepoblaron más allá de la capacidad de carga de la tierra. Finalmente, colapsaron en guerras y canibalismo antes de la llegada de los europeos. Es una historia de advertencia sobre la destrucción ambiental. Se cita con frecuencia como una advertencia para la civilización actual. Pero esta narrativa es cada vez más refutada por nueva evidencia arqueológica. Esta sugiere una imagen más compleja. La población era más pequeña de lo que se pensaba. Las ratas, introducidas por los colonos polinesios, contribuyeron a la deforestación al comer semillas de palma. La sociedad seguía siendo funcional cuando llegaron los europeos. Fue destruida principalmente por enfermedades y incursiones esclavistas. Las tabletas rongorongo podrían confirmar o refutar estas interpretaciones.
pero probablemente nunca se sabrá. La escritura representa una forma de evidencia histórica físicamente presente, pero intelectualmente ausente. Puede sostener una tableta, fotografiarla y medir los glifos. Sin embargo, no puede leer lo que dice. Es un tipo especial de borrado. La sociedad dejó un registro detallado de lo que quería que se supiera, pero falta la clave para acceder a él. Este patrón se repite en todo el Pacífico. La isla de Pascua no fue la única sociedad polinesia en desarrollar estructuras sociales complejas. Luego colapsó o se transformó más allá del reconocimiento. En islas desde Hawái hasta Nueva Zelanda, el contacto europeo trajo enfermedades devastadoras. También provocó la disrupción social y la pérdida cultural. Pero el aislamiento extremo de la isla de Pascua hace que su caso sea particularmente agudo. Las tradiciones hawaianas, por ejemplo, pueden cotejarse con las tradiciones de Tahití. También se cotejan con las Marquesas y otras islas. Las tradiciones Rapa Nui permanecen aisladas. No tienen culturas hermanas que proporcionen contexto o confirmación. El redescubrimiento y resurgimiento de la cultura Rapa Nui en los siglos XX y XXI es un esfuerzo notable. Los habitantes de la isla buscan reclamar lo que se perdió. La población se ha recuperado a más de 7,000 habitantes. El idioma Rapa Nui se está enseñando a las nuevas generaciones. Las artes y prácticas tradicionales están siendo revividas, pero es un resurgimiento construido sobre fragmentos. Se basa en las piezas que lograron sobrevivir. El rongorongo sigue siendo indescifrable. Probablemente lo será para siempre. Los rituales específicos asociados con los moai se perdieron. El conocimiento de navegación detallado que trajo a los primeros colonos a través de miles de kilómetros de océano abierto ha desaparecido. Lo que la isla de Pascua enseña es que el borrado no requiere la destrucción completa de un pueblo. Tampoco requiere la destrucción de sus monumentos físicos. Solo requiere la ruptura de la cadena de transmisión que lleva el conocimiento específico a través de las generaciones. El pueblo Rapa Nui sobrevivió. Sus descendientes prosperan hoy en día, pero aspectos específicos del sistema de conocimiento de sus ancestros fueron borrados. El sistema de escritura debía ser la forma más duradera de transmisión cultural. Sin embargo, fue borrado tan a fondo que la recuperación puede ser imposible. Queda un tipo peculiar de fantasma. Existen textos que no pueden leerse. También hay monumentos cuyo propósito está parcialmente olvidado. Y queda un sistema de escritura inventado por un pueblo ingenioso y aislado. Necesitaban registrar su mundo. Tuvieron éxito en crear los textos. Fracasaron, sin ser su culpa, en asegurar que esos textos pudieran ser leídos por sus descendientes. La esclavitud, las enfermedades y los misioneros celosos lograron lo que el tiempo y la naturaleza no habían hecho. Borraron las instrucciones para acceder a la propia memoria histórica de la isla de Pascua. Así, las tabletas rongorongo reposan en museos. Son hermosas y misteriosas. Guardan secretos que probablemente nunca revelarán. En algún lugar de esos glifos podrían estar los nombres de los primeros exploradores que encontraron la isla. También las historias que contaron sobre su viaje. Además, el conocimiento que acumularon sobre cómo sobrevivir en aislamiento. En algún lugar de esos símbolos podría estar la respuesta de por qué se tallaron los moai. También lo que el pueblo Rapa Nui creía sobre la vida y la muerte. Además, cómo organizaron su compleja sociedad. Se pueden ver las respuestas, se pueden tocar, talladas en madera por escribas que murieron hace siglos. Simplemente no se pueden leer. Así es como se ve el borrado cuando está casi completo. La evidencia sobrevive, muda
e inescrutable. Es un mensaje del pasado que permanecerá para siempre sin entregar. Se encuentra en el Sahara egipcio, a unos 800 kilómetros al sur de El Cairo. Está de pie en lo que ahora es uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra. La temperatura supera regularmente los 50 grados Celsius. La lluvia puede caer una vez cada pocos años. Las cantidades son demasiado pequeñas para medirse de forma fiable. El paisaje es plano, sin rasgos distintivos. Está cubierto de arena y grava que se extiende hasta cada horizonte. Aquí no crece nada. Nada vive aquí de forma permanente. Sin embargo, bajo sus pies yace evidencia de una sociedad. No solo sobrevivió en este lugar, sino que prosperó aquí durante más de 2000 años. Al hacerlo, desarrolló un conocimiento astronómico que no sería igualado en Egipto durante milenios. Napta Playa, como la llaman los arqueólogos, estuvo ocupada entre aproximadamente el año 7500 a.C. y el año 4800 a.C. Esto fue durante un período en que el Sahara no era un desierto, sino una sabana. El período húmedo africano trajo lluvias monzónicas estacionales a esta región. Creó lagos temporales o playas que se llenaban de agua durante la estación húmeda. Soportaba así pastizales donde el ganado podía pastar. Las personas que se asentaron aquí estaban entre los primeros pastores de África. Criaban ganado y vivían de forma seminómada, siguiendo las lluvias y la hierba. Pero también eran algo más. Eran observadores sistemáticos del cielo. Construyeron lo que podría ser la alineación astronómica más antigua del mundo. Precede a Stonehenge en al menos 1000 años. El círculo de piedra en Napta Playa es modesto para estándares posteriores. Tiene solo unos 4 metros de diámetro. Sus piedras apenas superan la altura de la rodilla, pero su precisión es extraordinaria. Las piedras están dispuestas para marcar las direcciones cardinales con notable precisión. Ciertas alineaciones parecen seguir el solsticio de verano. En el día más largo del año, el sol saldría directamente alineado con un par de piedras. Esto marcaría el comienzo de la estación del monzón. Entonces la playa se llenaría de agua. Para las personas cuya supervivencia dependía de saber cuándo llegarían las lluvias, esto no era ciencia abstracta, era una necesidad de vida o muerte. Pero el círculo de piedra es solo la parte más visible de un complejo más grande. Debajo de la superficie, los arqueólogos han descubierto cúmulos de piedras cuidadosamente dispuestos. Algunos estaban enterrados intencionalmente. Formaban patrones que sugieren una planificación sofisticada. 5 alineaciones de megalitos se extienden desde el círculo como radios. Cada una apunta a ubicaciones específicas en el horizonte. El análisis estadístico muestra que estas alineaciones son demasiado precisas para ser una coincidencia. Fueron construidas deliberadamente para marcar eventos astronómicos. O quizás para señalar estrellas específicas. El descubrimiento más intrigante ocurrió en 1998. Investigadores excavando bajo uno de los complejos de piedra encontraron algo inesperado. Era una escultura de roca tallada que parecía representar una vaca. Estaba enterrada verticalmente en la arena. Cerca había otras esculturas y piedras talladas. Todas estaban cuidadosamente posicionadas y enterradas. Esto no fue una eliminación aleatoria. Fue una colocación intencional, sugiriendo un significado ritual. Las representaciones de ganado tienen sentido. Eran pastores cuya economía y cultura se centraban en sus rebaños.
Pero ¿por qué enterrar las esculturas? ¿Por qué combinar el simbolismo del ganado con las alineaciones astronómicas? Una hipótesis sugiere que la gente de Nabta Playa no solo seguía el sol, también rastreaban estrellas específicas, particularmente aquellas que se elevaban heliacalmente justo antes del amanecer. Esto sucedía en momentos críticos del año. En el antiguo Egipto, el orto helíaco de Sirio marcaba el comienzo de la inundación del Nilo. Este era uno de los eventos más importantes en el calendario agrícola. En Nabta Playa, ciertas alineaciones estelares habrían coincidido con el comienzo de la estación del monzón. La gente de aquí estaba desarrollando un calendario estelar. Vinculaba los movimientos de estrellas específicas a los ciclos ambientales que regían sus vidas. Lo que hace esto particularmente notable es la fecha. En el año 6000 a.C., el complejo astronómico de Nabta Playa estaba en su apogeo. No había ciudades en ninguna parte del mundo. La civilización mesopotámica no surgiría hasta otros 3000 años después. La Gran Pirámide de Giza no se construiría hasta otros 3500 años. Sin embargo, aquí, en lo que se convertiría en el desierto del Sahara, pastores nómadas realizaban observaciones astronómicas sistemáticas. Construían estructuras de piedra permanentes para marcar sus hallazgos. Desarrollaron un sistema simbólico sofisticado. Este sistema vinculaba eventos celestiales, cambios estacionales y la cría de ganado en una cosmovisión coherente. La gente de Nabta Playa no dejó escritura, ni individuos nombrados, ni reyes o reinas para recordar. Dejaron piedras dispuestas en patrones que a los investigadores modernos les tomó décadas reconocer como intencionales. Y luego desaparecieron. Alrededor del año 4800 a.C., las lluvias monzónicas que habían sostenido los pastizales saharianos comenzaron a fallar. El período húmedo africano estaba terminando. El desierto regresaba. Las playas se secaron permanentemente. La hierba se marchitó. El ganado no tenía nada que comer. Las personas que habían llamado hogar a este lugar durante 2500 años tuvieron que irse. ¿A dónde fueron? ¿Qué pasó con el conocimiento astronómico que habían acumulado a lo largo de 100 generaciones? El abandono de Nabta Playa coincidió con el surgimiento de sociedades complejas a lo largo del Valle del Nilo. A medida que el Sahara se secaba, las poblaciones se concentraron en un único lugar en el noreste de África. Allí, el agua permanecía disponible de forma fiable, gracias a la fértil franja creada por el río Nilo. El registro arqueológico muestra un patrón claro. Los sitios a lo largo del Nilo se hicieron más numerosos y complejos. Esto comenzó alrededor de 5000 años antes de Cristo. Esto ocurrió justo cuando los sitios saharianos estaban siendo abandonados. La gente de Nabta Playa y comunidades similares no desapareció. Ellos migraron, llevando consigo conocimientos y prácticas culturales que podían transportar. Esta migración pudo haber sido uno de los eventos fundacionales en el desarrollo de la antigua civilización egipcia. La narrativa tradicional presenta al antiguo Egipto como si hubiera surgido completamente formado. Esto sucedió alrededor de 3100 años antes de Cristo. Se unificó el Alto y el Bajo Egipto bajo el primer faraón. Pero esto ignora los milenios de desarrollo que lo precedieron. Las personas que construyeron los círculos de piedra en Nabta Playa. Ellos rastrearon las estrellas y estructuraron sus vidas con observaciones celestes. Probablemente fueron ancestros de los egipcios. Estos egipcios construirían más tarde las pirámides. También desarrollarían uno de los sistemas astronómicos y calendáricos más sofisticados de la historia. Consideremos qué conocimientos pudieron haber traído consigo.
La gente de Nabta Playa entendía que las observaciones astronómicas podían predecir cambios ambientales. Sabían cómo alinear estructuras con eventos celestes. Habían desarrollado un vocabulario simbólico que conectaba el cielo, las estaciones, el paisaje y su ganado. Entendían la geometría lo suficientemente bien como para crear alineaciones precisas. Mantuvieron estas prácticas a lo largo de suficientes generaciones. Así, el conocimiento se volvió refinado y sistemático, no aproximado o intuitivo. Al examinar la astronomía egipcia posterior, se ven posibles ecos de Nabta Playa. El calendario egipcio se basaba en observaciones solares y estelares. El orto helíaco de Sirio marcaba el año nuevo. Los templos egipcios a menudo se alineaban con eventos astronómicos. El templo de Karnak, por ejemplo, está alineado con el amanecer del solsticio de invierno. El concepto egipcio de Ma'at, el orden cósmico, gobernaba los movimientos celestes y los asuntos terrenales. Esto refleja una cosmovisión que ve los eventos celestes y terrestres como conectados fundamentalmente. Todo esto podría representar tradiciones de conocimiento. Estas se originaron en el Sahara predesértico. Luego fueron llevadas al Valle del Nilo por poblaciones migrantes. Pero no se puede trazar una línea directa de Nabta Playa a Giza. La brecha es demasiado grande y la evidencia muy fragmentaria. Lo que observamos es probablemente difusión cultural. Es la transmisión gradual de ideas entre poblaciones y generaciones. Hubo muchas oportunidades para que el conocimiento se perdiera. También pudo transformarse o reinventarse en el camino. Las observaciones astronómicas específicas realizadas en Nabta Playa se han perdido. No sabemos qué estrellas se rastrearon, qué predicciones se hicieron o cómo se registraron y transmitieron. El círculo de piedra permanece, pero el conocimiento de su creación y uso se ha evaporado. Las esculturas de vacas enterradas presentan otro enigma. En la religión egipcia posterior, el simbolismo del ganado es importante. La diosa Hathor se representa como una vaca, que simboliza la maternidad y la fertilidad. También representa el poder vivificador de la inundación del Nilo. El toro Apis fue adorado en Memphis como la encarnación de Ptah. ¿Podrían estas prácticas religiosas remontarse a la cosmovisión centrada en el ganado de los pastores saharianos? Es plausible, pero incomprobable. La brecha entre 4.800 años antes de Cristo y el surgimiento de la religión egipcia histórica es grande. Esto ocurrió alrededor de 3.000 años antes de Cristo, casi 2.000 años después. Este es tiempo suficiente para que las prácticas culturales se transformen, o para que las similitudes coincidentes se desarrollen de forma independiente. Lo que enfrentamos es la realidad de la mayor parte de la historia humana. No se trata de inventos repentinos de individuos brillantes. Es la lenta acumulación de conocimiento a través de generaciones. Esta acumulación está marcada por crisis que interrumpen su transmisión. La gente de Nabta Playa pasó más de 2.000 años desarrollando su conocimiento astronómico. Eso es más tiempo que todo el período desde la caída de Roma hasta hoy. Imagine intentar preservar un conocimiento técnico específico durante un período de tiempo equivalente en su propia civilización. ¿Cuánto de lo que sabe hoy sobreviviría si la escritura desapareciera y la transmisión oral fuera su única opción? La catástrofe ambiental que puso fin a la ocupación de Nabta Playa fue gradual. Se desarrolló a lo largo de los siglos. Cada generación habría notado menos lluvia y periodos más cortos donde las playas retenían agua. También observaron pastos ligeramente más delgados para el ganado. Se habrían adaptado.
quizás buscando pastos más lejos. Tal vez mantuvieron menos ganado o complementaron el pastoreo con la recolección o la caza. Pero finalmente, la tierra ya no pudo sustentarlos. Tuvieron que trasladarse permanentemente al Valle del Nilo. En esa transición, ¿qué se preservaría? El conocimiento práctico sobre el cuidado del ganado seguiría siendo esencial. Se transmitiría con cuidado. Las estructuras sociales, sistemas de parentesco, idioma y tradiciones orales continuarían. Se adaptarían a las nuevas circunstancias. Pero el conocimiento especializado sobre las alineaciones astronómicas específicas de Nabta Playa se volvería menos útil. El círculo de piedra fue construido para esa ubicación. Esos horizontes y esas líneas de visión específicas hacia las estrellas. En el Valle del Nilo, con un terreno diferente y otras preocupaciones ambientales, sería necesario hacer nuevas observaciones y construir nuevas alineaciones. El conocimiento antiguo no estaría mal, exactamente, pero quedaría obsoleto. Así es como desaparece el conocimiento incluso cuando la gente sobrevive. Se vuelve irrelevante para las circunstancias cambiadas. Cada generación prioriza enseñar lo útil de inmediato sobre preservar lo históricamente interesante. La astronomía de Nabta Playa no fue olvidada por una catástrofe dramática. Simplemente dejó de valer la pena el esfuerzo de mantenerla. Gradualmente, a lo largo de las generaciones, los detalles específicos se desvanecieron. Todo lo que quedó fue quizás una memoria cultural general. Recordaba que los ancestros observaron las estrellas y construyeron monumentos de piedra. También poseían sabiduría sobre las conexiones entre el cielo y la tierra. Lo que nos queda son las piedras mismas. Son un testimonio mudo de una comprensión sofisticada de la astronomía. Esta se desarrolló en completo aislamiento de las tradiciones astronómicas posteriores de Mesopotamia, Egipto y Grecia. La gente de Nabta Playa observaba las mismas estrellas, esas que los astrónomos babilonios catalogarían más tarde, esas que Ptolomeo sistematizaría y Copérnico reinterpretaría. Pero sus observaciones específicas, sus métodos, sus conocimientos, todo se ha ido. Solo quedan los enigmáticos arreglos de piedra en la arena del desierto. La importancia más amplia de Nabta Playa se extiende más allá de la pérdida del conocimiento astronómico de un grupo. Representa un patrón que se repite en toda África. Se trata de sociedades complejas y sofisticadas que dejaron mínimas huellas arqueológicas. Por esta razón, fueron ignoradas o descartadas por los académicos. Estos asumían que la civilización fluía del mundo mediterráneo hacia el sur y el este, nunca al revés. Los descubrimientos de Nabta Playa obligaron a reconsiderar la prehistoria africana. Revelaron que una organización social compleja, arquitectura monumental y observación astronómica sistemática estaban ocurriendo en el noreste de África. Esto sucedió antes que en cualquier otro lugar del mundo. Esto desafía las suposiciones fundamentales sobre cómo y dónde se desarrolla la civilización. El modelo tradicional se centró en las civilizaciones de los valles fluviales. Se refería a Mesopotamia, Egipto, el Indo y China. Era como si la agricultura y el asentamiento permanente fueran requisitos previos para una cultura compleja. Pero Nabta Playa demuestra que los pastores seminómadas podían desarrollar tradiciones intelectuales sofisticadas. Estas personas se movían estacionalmente. Nunca llegaron a construir ciudades. No necesitaron la agricultura ni aldeas permanentes para crear algo que merece ser llamado civilización. Solo necesitaron suficiente estabilidad y excedentes. Esto fue para mantener a especialistas,
ellos podían dedicar tiempo a la observación sistemática y a la construcción de marcadores permanentes. El conocimiento astronómico desarrollado en Nabta Playa también plantea preguntas sobre la invención independiente versus la difusión cultural. Descubrieron diferentes sociedades de forma independiente que las observaciones celestes podían predecir cambios estacionales. ¿O se extendió este conocimiento desde un único punto de origen? Las fechas en Nabta Playa sugieren que los pastores del noreste de África fueron de los primeros en desarrollar la astronomía sistemática. ¿Podría este conocimiento haberse extendido desde el Sahara hasta el Valle del Nilo? ¿Y de allí a Mesopotamia y más allá? ¿O fueron las tradiciones astronómicas posteriores de Babilonia y Grecia desarrollos completamente independientes? Probablemente nunca lo sabremos con certeza. La falta de registros escritos de Nabta Playa significa que no se pueden rastrear ideas o técnicas específicas. Lo que tenemos son patrones sugerentes. Incluyen el simbolismo del ganado que aparece más tarde en la religión egipcia. También hay alineaciones astronómicas que prefiguran las orientaciones posteriores de los templos egipcios. Además, existe un énfasis cultural general en la observación celeste. Esto parece ser muy antiguo en el noreste de África. Estos podrían ser evidencia de transmisión cultural continua, o podrían ser evolución convergente, es decir, diferentes sociedades encontrando soluciones similares a problemas similares. Lo que es cierto es que una enorme cantidad de conocimiento se perdió cuando Nabta Playa fue abandonado. Las estrellas específicas que se rastrearon se perdieron. Se perdieron los métodos utilizados para hacer las observaciones. También desapareció el sistema simbólico que conectaba elementos celestiales, ambientales y culturales. Todo se había ido. La astronomía egipcia posterior sería sofisticada y precisa. Sin embargo, también fue un nuevo comienzo. Se reconstruyó a partir de principios básicos. Esto ocurrió después de que cualquier conocimiento que sobreviviera a la migración sahariana se diluyera. Había sido diluido a lo largo de 2000 años de cambio cultural. La ironía es que las piedras de Nabta Playa sobrevivieron mejor que estructuras más elaboradas en otros lugares. Debido a que el desierto es tan hostil a la actividad humana, el sitio permaneció en gran parte intacto. Esto ocurrió desde su abandono alrededor de 4800 a.C. Permaneció intacto hasta su descubrimiento arqueológico en la década de 1970. Ninguna sociedad posterior construyó sobre él. Ningún saqueador se llevó las piedras como material de construcción. Ninguna actividad agrícola perturbó las alineaciones. El desierto preservó lo que había destruido. Los monumentos sobrevivieron, pero la gente y su conocimiento no. Cuando uno visita Nabta Playa hoy, uno ve las mismas piedras que los antiguos pastores posicionaron tan cuidadosamente hace 7000 u 8000 años. Uno puede verificar que las alineaciones funcionan. Uno puede verificar que el amanecer del solsticio de verano sí aparece donde lo marcaron. Uno puede medir la precisión de las direcciones cardinales que establecieron. Pero no podemos saber qué más observaron. No sabemos qué otros eventos celestiales rastrearon. Tampoco qué predicciones hicieron. Y no cómo transmitieron este conocimiento a través de las generaciones. Uno tiene el examen final, pero no el libro de texto. La gente que construyó Nabta Playa no era primitiva. Eran observadores de la naturaleza. Eran pensadores sistemáticos que notaron patrones y los usaron para hacer predicciones. Eran ingenieros que podían mover piedras de varias toneladas y posicionarlas con precisión.
Eran especialistas rituales que entendían el poder de los marcadores permanentes en un estilo de vida seminómada. Eran, en resumen, completamente humanos en su capacidad intelectual y ambición creativa. Simplemente vivieron en un tiempo y lugar. Estos no proporcionaron las condiciones para que su conocimiento se preservara. Esto se refiere a la escritura o a la transmisión cultural continua. Así se unen a la larga lista de sociedades. Estas lograron sofisticación y desarrollaron conocimientos especializados. Pero luego ese conocimiento fue borrado por el cambio ambiental, la migración o simplemente el paso del tiempo. Las piedras permanecen, inclinadas ahora por milenios de vientos del desierto. Están medio enterradas en la arena. Sus alineaciones aún son precisas, pero su propósito es en gran parte misterioso. Son monumentos no solo al logro astronómico, sino también a la fragilidad del conocimiento mismo. Son la prueba de que uno puede tener razón sobre las estrellas. Se puede ser preciso en las observaciones. Sin embargo, se puede ser olvidado tan completamente que los académicos modernos debaten si uno sabía lo que hacía o si se tropezó con la precisión por accidente. El desierto sabe lo que entendieron los astrónomos de Nabta Playa. Sabe lo que enseñaron a sus hijos. Sabe lo que creyeron sobre la conexión entre el cielo y la tierra. El desierto sabe, pero no lo revela. Las personas que podrían haberlo explicado emigraron hace milenios. Llevaron consigo el conocimiento que pudieron a una nueva tierra. Allí, ese conocimiento sería transformado, mezclado con otras tradiciones. Finalmente, sería olvidado en su forma original. En algún lugar de la genealogía de la astronomía egipcia se encuentran los descendientes de la tradición del conocimiento de Nabta Playa. Esto se observa en las prácticas de los sacerdotes astrónomos. Ellos alineaban templos y calculaban calendarios. Pero no se puede rastrear el linaje. No se pueden señalar ideas específicas que sobrevivieran intactas. Tampoco se puede decir con certeza qué prácticas astronómicas se originaron en el Sahara predesértico, ni cuáles se desarrollaron más tarde en el Nilo. Lo que se puede decir es que durante 2000 años, las personas se reunieron en Nabta Playa. Esto fue más tiempo que toda nuestra historia registrada. Se reunían durante la temporada de lluvias, cuidaban su ganado, observaban las estrellas y mantenían alineaciones de piedra. Estas marcaban los ritmos del cielo y la tierra. Acumularon conocimiento, lo refinaron, lo transmitieron y construyeron algo notable en uno de los lugares más improbables imaginables. Y entonces la lluvia cesó. Ellos se fueron. El conocimiento se fue con ellos. Solo quedaron piedras y preguntas en la arena. Regresas a la costa peruana. Pero esta vez no observas las pirámides de Caral. Más bien, encuentras algo más pequeño y fácil de pasar por alto. Son haces de cuerdas anudadas. Se hallaron en contextos funerarios y en montones de desechos en toda la región de Norte Chico. Estos quipus, algunos hechos de algodón y otros de fibras vegetales, representan una forma de almacenamiento de información. Desafían tus suposiciones sobre qué constituye escritura. También cuestionan qué se considera matemáticas y qué es el registro de datos. La civilización que construyó las pirámides sin cerámica aparentemente desarrolló también un sistema tridimensional de almacenamiento de datos. Esto lo lograron sin escritura alfabética. Al hacerlo, resolvieron problemas computacionales. Tú tendrías dificultades con estos problemas incluso usando herramientas modernas. Los quipus que examinas del período Norte Chico datan de alrededor de 2500 a.C.
Son más simples que los elaborados ejemplares del posterior imperio inca. No obstante, ya muestran la estructura esencial. Consiste en un cordón principal con cuerdas colgantes. Los nudos se atan en posiciones específicas en cada colgante y a veces, cuerdas subsidiarias se unen a estos. Lo que parece ser meramente un trabajo de cuerda decorativo es en realidad un sofisticado sistema de codificación. La posición de un nudo en la cuerda es importante. El tipo de nudo también lo es. Igualmente, el color de la cuerda y el espacio entre los nudos. Todas estas variables transportan información. Para los quipus incas, que han sido estudiados más extensamente, los investigadores han establecido definitivamente un sistema. El sistema de nudos codifica datos numéricos usando una notación posicional de base 10. Es esencialmente el mismo marco conceptual que subyace al sistema numérico decimal que usas hoy. La distancia de un nudo desde la parte inferior de la cuerda indica su valor posicional. Las unidades están cerca de la parte inferior. Las decenas están más arriba. Los cientos están aún más arriba. El tipo de nudo indica el dígito específico. Es una solución elegante al problema de registrar números. Lo hace sin escribirlos de la manera a la que estás acostumbrado. Pero los quipus de Norte Chico presentan misterios más profundos. Estos quipus son anteriores a los ejemplos incas por casi 4.000 años. Sin embargo, ya muestran una organización sistemática. Esto sugiere que están codificando información, no siendo meramente decorativos. Algunos investigadores creen que estos quipus tempranos registraban más que solo números. Podrían haber codificado información lingüística. Esto crearía un sistema de escritura tridimensional. En este sistema, el equivalente de letras o sílabas estaba representado por combinaciones de tipos de nudos. También se usaban colores de cuerda y relaciones espaciales. Piensa en lo que esto significa para la historia de las matemáticas y la escritura. Se te ha enseñado que estos son sistemas principalmente visuales. Por ejemplo, marcas en tablillas de arcilla, tinta en papiro o marcas de cincel en piedra. Pero los quipus representan un enfoque táctil y espacial para el almacenamiento de información. Un lector de quipus experto no necesitaría ver el dispositivo. Podría leerlo al tacto. Pasaría sus dedos por las cuerdas, sentiría los nudos y notaría las posiciones. Para una sociedad sin papel o superficies de escritura duraderas, esta fue una adaptación brillante. La información se codificaba en textiles. Este material era abundante, portátil y relativamente fácil de producir. Las implicaciones matemáticas son particularmente fascinantes. Para usar un quipu en contabilidad, como rastrear tributos o registrar datos censales, necesitas entender más que solo contar. También se necesita la suma, la resta y el concepto de cero. Esto aplica también para monitorear bienes almacenados. Los quipus incas muestran claramente que sus creadores entendían el cero como un marcador de posición. La ausencia de un nudo en una posición particular indicaba cero para ese valor posicional. Este es un concepto matemático sofisticado. Las matemáticas europeas no lo adoptaron completamente hasta que fue importado de la India a través del mundo árabe en el período medieval. Sin embargo, aquí, en la costa peruana, la gente ya usaba la notación posicional con el cero miles de años antes. Pero espera, ¿cómo realizaban cálculos con los quipus? Puedes registrar números, pero ¿cómo los sumas, los restas o los multiplicas? La respuesta parece ser que los quipus funcionaban junto con un dispositivo de cálculo llamado yupana. Una yupana es un tablero de cuadrícula. En él se podían mover guijarros o granos para realizar operaciones aritméticas. Los resultados se registraban luego en el quipu.
Es análogo a cómo podrías usar una calculadora para realizar cálculos. Luego, escribirías los resultados en un libro de contabilidad. Son dos herramientas diferentes trabajando juntas para resolver problemas computacionales. Lo que hace que los quipus de Norte Chico sean particularmente intrigantes es su contexto. No eran productos de una burocracia imperial como el Estado Inca. El Estado Inca necesitaba rastrear tributos de cientos de pueblos sometidos. Estos pueblos se extendían por un vasto territorio. El Norte Chico era una colección de pequeñas entidades políticas. Estas estaban conectadas de forma laxa mediante el comercio y prácticas culturales compartidas. ¿Por qué desarrollarían un registro de datos tan sofisticado? ¿Qué estaban rastreando que requiriera este nivel de precisión? Una posibilidad son las observaciones astronómicas. Rastrear los ciclos celestes requiere registros numéricos precisos. Estos se acumulan durante largos periodos. Si quieres predecir eclipses, planificar actividades agrícolas basadas en posiciones estelares o mantener la precisión calendárica, necesitas registrar observaciones. Estas deben ser consistentes y precisas durante décadas o siglos. El quipu habría sido ideal para este propósito. Era portátil, duradero y capaz de codificar el tipo de datos numéricos que genera la observación astronómica. Otra posibilidad es la complejidad económica. Incluso sin mercados o moneda tal como los entiendes, la gente de Norte Chico se dedicaba a un comercio extenso. Intercambiaban algodón y pescado de la costa por cultivos y materias primas. Estos provenían de los valles interiores y las tierras altas. Coordinar este comercio, asegurar intercambios equitativos y mantener relaciones sociales requería un registro. Debían saber quién debía qué a quién. También se registraba lo que se había intercambiado en años anteriores. Esto incluía las obligaciones pendientes en distintas zonas ecológicas. Los quipus podían servir como contratos, recibos y libros de contabilidad, todo en uno. Pero esto es lo que te frustra. Tienes los quipus, pero has perdido el conocimiento de cómo leerlos. Los quipus incas posteriores ya son lo suficientemente difíciles de interpretar. Esto ocurre a pesar de que se tienen registros coloniales españoles que describen su uso. Los quipus de Norte Chico son mucho más desafiantes. Están separados de ti por 4000 años de cambio cultural. No existen descripciones escritas de su uso. Tampoco hay textos bilingües ni informantes nativos. Nadie puede explicar qué significan los nudos. ¿Qué sabían estos antiguos peruanos sobre las matemáticas que tú has olvidado? La tragedia del quipu es que se trata de un sistema de registro completo y funcional que no se puede leer. No es como los restos fragmentarios de una biblioteca destruida. El quipu sobrevivió intacto. La información sigue ahí, codificada en los nudos y las cuerdas. Pero la clave para descifrarlo se transmitió oralmente, mediante capacitación y práctica. Cuando esa tradición oral se rompió, la información se volvió inaccesible. Para el período Inca, existe una solución parcial. Cronistas españoles describieron los quipu y sus usos con suficiente detalle. Esto permite a los investigadores modernos descifrar el contenido numérico de muchos quipu inca con razonable confianza. Es posible identificar qué quipu registran datos censales, cuáles rastrean la producción agrícola o cuáles documentan las obligaciones tributarias. Algunos investigadores afirman haber identificado quipu narrativos que codifican eventos o historias históricas. Sin embargo, estas afirmaciones siguen siendo controvertidas. Los españoles señalaron que funcionarios especializados llamados quipu camayocs o guardianes de quipu podían leer estos dispositivos. Lo hacían con una velocidad y precisión extraordinarias.
manteniendo registros de provincias enteras. Pero los españoles también destruyeron sistemáticamente los quipu. El clero católico los consideraba objetos idólatras. También sospechaban que contenían información sobre religiones indígenas que la Iglesia quería suprimir. En 1583, el Tercer Concilio de Lima ordenó la destrucción de los quipu. Los declaró instrumentos de superstición. Miles y miles de quipu fueron quemados. Los pocos cientos que sobreviven en colecciones de museos de todo el mundo representan una pequeña fracción de lo que alguna vez existió. Imagine si el 99% de todos los libros fueran destruidos. Usted tendría que reconstruir la totalidad del conocimiento escrito a partir de los supervivientes aleatorios. Los quipu de Norte Chico presentan desafíos aún mayores. Son más antiguos. Están hechos de materiales que se degradan más fácilmente que los quipu de lana inca. Además, existen en cantidades mucho más pequeñas. Más importante aún, surgieron en un contexto cultural diferente. Tenían necesidades y probablemente convenciones de codificación distintas. No se puede simplemente aplicar lo aprendido de los quipu inca a los ejemplos de Norte Chico y esperar que se descifren fácilmente. Sería como intentar leer el lineal A, la escritura minoica indescifrada, usando el conocimiento del lineal B, que sí se puede leer, y del griego antiguo. Existe una relación entre ellas. Sin embargo, no es lo suficientemente sencilla como para permitir una traducción directa. Lo que se pierde al no poder leer los quipu es más que simples puntos de datos específicos. Se pierde el marco intelectual que los creó. Desarrollar un sistema de notación posicional con cero requiere un pensamiento matemático abstracto. Hay que entender que los números existen independientemente de las cosas que cuentan. Por ejemplo, el concepto de 3 se aplica igualmente a 3 peces, 3 días o 3 ciclos astronómicos. Es necesario comprender el valor posicional. Hay que entender que un mismo símbolo significa cosas diferentes según su posición. Y se necesita concebir el cero no solo como nada. Debe concebirse como un número que ocupa una posición y afecta los cálculos. Estos son conceptos matemáticos sofisticados que surgieron independientemente en solo unos pocos lugares. Estos lugares incluyen Mesopotamia, India, Mesoamérica y aparentemente el antiguo Perú. El pueblo de Norte Chico desarrolló estas ideas hace 4500 años. Lo hizo sin ningún contacto con las tradiciones matemáticas del Viejo Mundo. Esto sugiere que sus logros intelectuales estaban a la par de las grandes culturas matemáticas de la antigüedad. Se pueden leer las matemáticas babilónicas en tabletas cuneiformes. También las matemáticas mayas están en sus códices. Sin embargo, no se pueden acceder completamente a las matemáticas de Norte Chico. Esto se debe a que su medio de codificación, el textil, no se traduce tan fácilmente para los eruditos modernos. Los quipu también representan una forma diferente de pensar sobre la información y su organización. Al escribir, se crea una secuencia lineal de símbolos que debe leerse en un orden específico. Pero un quipu es jerárquico y paralelo. Tiene un cordón principal con múltiples cuerdas colgantes. Cada una de estas puede tener cuerdas subsidiarias, creando una estructura de información similar a un árbol. Se asemeja más a cómo se organizaría una base de datos o un sistema de archivos moderno. Es diferente de cómo se organiza un texto escrito. Esto sugiere que los creadores de quipu pensaban en la arquitectura de la información de maneras sofisticadas. Crearon sistemas que podían representar relaciones y jerarquías complejas. Algunos investigadores han propuesto que los quipu podrían haber codificado información lingüística. Lo hicieron utilizando un sistema binario, como nudos versus espacios.
Quizás dos tipos diferentes de nudos representaban fonemas o sílabas. Si esto es cierto, haría del quipu un sistema de escritura tridimensional. Sería más complejo que cualquier cosa en el viejo mundo hasta la invención de las tarjetas perforadas de computadora. Pero probar esta hipótesis es extraordinariamente difícil. A diferencia de Champollion, descifrando jeroglíficos, o Ventris, descifrando el lineal B, no existen textos bilingües. Estos textos tendrían la misma información registrada tanto en quipu como en un sistema de escritura legible. El aislamiento intelectual de la civilización andina agrava el problema. En el viejo mundo, el conocimiento matemático y astronómico circuló entre civilizaciones. Esto ocurrió a través del comercio, la conquista y el intercambio cultural. La geometría egipcia influyó en las matemáticas griegas. La astronomía babilónica fue adoptada por los eruditos helenísticos. Los números indios se extendieron al mundo islámico y finalmente a Europa. Pero el conocimiento matemático andino se desarrolló en completo aislamiento de estas redes. El pueblo de Norte Chico no estaba resolviendo los mismos problemas matemáticos que los babilonios. Tampoco usaban métodos similares. Abordaban sus propias necesidades únicas, usando sus propias soluciones innovadoras. Cuando los españoles conquistaron Perú, encontraron una civilización con matemáticas, ingeniería y registros sofisticados. Sin embargo, no tenían escritura en el sentido europeo. La suposición española era que la falta de escritura alfabética indicaba primitivismo. No podían concebir que el quipu pudiera representar un enfoque igualmente válido, pero fundamentalmente diferente para el almacenamiento de información. Esta ceguera cultural contribuyó a la destrucción de los quipu y a la pérdida del conocimiento que contenían. Imagine si la situación se hubiera invertido. Si la civilización andina hubiera conquistado Europa y hubiera decidido que escribir en papel era primitivo en comparación con la codificación textil tridimensional. Imagine si hubieran quemado todos los libros y destruido todos los manuscritos. Y luego, generaciones más tarde, hubieran intentado descifrar el significado de esas extrañas marcas negras en páginas deterioradas. Eso es esencialmente lo que sucedió a la inversa. Se tienen los quipu, se pueden medir, fotografiar y analizar químicamente, pero no se pueden leer porque el contexto cultural que los hizo inteligibles ha sido borrado. ¿Qué cálculos realizaba el pueblo de Norte Chico con sus quipu o no? La pérdida de la capacidad de leer quipu representa un tipo específico de borrado. Esto no significa la pérdida de una civilización o de sus restos físicos. Más bien es la pérdida de la capacidad de acceder a la información que esa civilización conservó cuidadosamente. La gente de Norte Chico no quería que su conocimiento desapareciera. Por ello, lo codificaron deliberadamente. También crearon registros duraderos y capacitaron a especialistas para mantener el sistema a lo largo de las generaciones. Pero el sistema dependía de una transmisión cultural continua. Esto implicaba que los maestros enseñaran a los aprendices el complejo arte de la creación e interpretación de quipus. Cuando esa cadena se rompió, los registros se volvieron opacos. Este patrón aparece repetidamente en la historia. Se refiere a sistemas de almacenamiento de información que funcionan brillantemente en su contexto cultural. Sin embargo, se vuelven ilegibles cuando ese contexto se pierde. Los jeroglíficos egipcios fueron escritos por última vez en el siglo IV de la Era Común. En pocas generaciones, nadie pudo leerlos. La escritura permaneció visible en los monumentos de todo Egipto. No obstante, era simplemente decorativa para las personas que la veían a diario.
Champollion tardó hasta 1822, casi 14 siglos después, en descifrar el código. Lo logró utilizando la piedra Rosetta. El lineal A, el sistema de escritura de la Creta minoica, permanece sin descifrar. Esto es así a pesar de décadas de esfuerzo académico. El rongorongo, como se ha visto, probablemente permanecerá misterioso para siempre. Pero al menos los jeroglíficos y el lineal A son sistemas de escritura que se reconocen como tales. Se ven símbolos dispuestos en líneas. Se entiende que estos representan un lenguaje, aunque no se puedan leer. Los quipus desafían las suposiciones de una manera más fundamental. Esto es porque no parecen escritura, parecen cuerdas anudadas. Quizás sean decorativas o funcionales, como una red o una atadura. Sin embargo, no son obviamente una codificación sofisticada de información. Esto ha llevado a siglos de subestimación de los logros intelectuales andinos. Incluso ahora, los investigadores han establecido que los quipus codifican información compleja. Sin embargo, existe resistencia a aceptar que también podrían haber codificado contenido lingüístico. Esto incluye datos numéricos. Persiste la suposición de que la escritura real debe ser visual y bidimensional. Se cree que el alfabeto o los sistemas logográficos, como los caracteres chinos, representan las únicas formas verdaderas de codificación lingüística. Pero, ¿por qué debería ser esto cierto? La escritura es simplemente un método para externalizar y preservar información. Permite tomar lo que está en la mente de alguien. Luego, lo pone en una forma que puede almacenarse y transmitirse. Los quipus logran este objetivo utilizando una arquitectura textil tridimensional. Esto se hace en lugar de marcas visuales bidimensionales. No son un intento fallido de escritura, son una alternativa exitosa a esta. El conocimiento matemático incrustado en el sistema quipu es particularmente conmovedor. Esto es porque las matemáticas, a diferencia del lenguaje, se supone que son universales. El teorema de Pitágoras es verdadero. Esto es así, sin importar el idioma que se hable o la cultura de la que se provenga. Pero el conocimiento matemático todavía requiere transmisión cultural. Es necesario enseñar a las personas no solo que existen relaciones matemáticas, también deben aprender a reconocerlas, manipularlas y aplicarlas a problemas prácticos. La gente de Norte Chico tenía claramente este conocimiento. No podrían haber construido sus pirámides ni gestionado su compleja economía sin él. Sin embargo, las técnicas matemáticas específicas que desarrollaron se perdieron. De igual manera, los atajos computacionales que descubrieron y las formas en que conceptualizaron las relaciones numéricas desaparecieron. Todo esto se extinguió cuando la tradición del quipu murió. Los estudiosos modernos intentan decodificar los quipus. Para ello, utilizan análisis estadísticos, reconocimiento de patrones y métodos computacionales. Buscan la estructura en los nudos. Se ha logrado cierto progreso. Ahora se comprende el sistema de codificación numérica. También se pueden identificar algunos quipus que registran datos censales o pagos de tributos. Sin embargo, el significado más profundo permanece elusivo. Es el contexto que explicaría por qué se registró esta información particular. También cómo se usó y cómo se relacionaba con otros quipus en un sistema de registro más amplio. Se tienen puntos de datos, pero no la narrativa que los conecta. Los quipus también representan una oportunidad perdida para que diferentes culturas aprendieran unas de otras. Si el conocimiento matemático andino se hubiera transmitido a Europa en el siglo XVI en lugar de ser destruido,
podría haber contribuido al desarrollo matemático europeo. El sistema de notación posicional, los conceptos de codificación binaria y la arquitectura de información tridimensional podrían haber generado nuevas ideas en las matemáticas europeas. Esto hubiera sido similar a cómo la adopción de los números indoarábigos revolucionó el cálculo europeo. En cambio, el encuentro entre las civilizaciones española y andina resultó en la subordinación y el borrado de las tradiciones de conocimiento andinas. Se quedan cientos de quipus en colecciones de museos. Cada uno es una conversación congelada del pasado que no se puede escuchar del todo. Los objetos físicos sobrevivieron. Esto es un testimonio de la durabilidad de la preservación textil en el clima costero seco de Perú. Sin embargo, su significado se ha evaporado. Es como encontrar un disco duro de una civilización alienígena. Se puede ver que es un dispositivo de almacenamiento. También se pueden medir sus propiedades físicas. Incluso, se podría detectar que contiene información codificada. Sin embargo, sin el sistema operativo y el software para leerlo, los datos permanecen inaccesibles. Las personas que crearon los quipus de Norte Chico resolvían problemas reales. Estos incluían el seguimiento de observaciones astronómicas y la gestión de intercambios económicos. También registraban acuerdos y preservaban importantes relaciones numéricas. Crearon un sistema que funcionaba para sus necesidades, podía aprenderse y enseñarse. Además, persistió a lo largo de siglos. Y todo funcionó perfectamente hasta que el contexto cultural se derrumbó. Ya no hubo quipu camayocs para entrenar a la siguiente generación. El conocimiento de cómo atar y leer los nudos se desvaneció de la memoria viva. Lo que se observa en estas civilizaciones perdidas es un patrón constante. Esto incluye Caral, Napta Playa, la isla de Pascua y ahora la tradición quipu de Norte Chico. Las sociedades sofisticadas desarrollan conocimiento especializado y crean sistemas para preservarlo. Pero esos sistemas resultan frágiles ante el cambio ambiental, la disrupción cultural o el simple paso del tiempo. Los monumentos físicos sobreviven más tiempo que el conocimiento que los creó. Los registros persisten más tiempo que la capacidad de leerlos. Y se queda uno de pie en museos y sitios arqueológicos. Se está rodeado de evidencia del ingenio humano. Sin embargo, no se puede acceder completamente a lo que esas personas brillantes sabían. Los quipus cuelgan en vitrinas climatizadas. Sus nudos permanecen intactos después de milenios. Todavía contienen la información que fue atada en ellos por manos hace mucho tiempo fallecidas. Los números están presentes, los patrones están presentes, los datos cuidadosamente codificados están presentes, pero no se puede leer. Probablemente nunca se podrá leer completamente. Otra sociedad avanzada ha sido borrada. Esto no fue física ni demográficamente, fue intelectualmente. La gente sobrevivió, sus descendientes todavía están aquí. Sin embargo, el conocimiento específico que los hizo avanzados ha desaparecido. Este conocimiento resolvió sus problemas únicos. Representó generaciones de ideas acumuladas. Ahora solo quedan cuerdas anudadas y preguntas sin respuesta.